Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Eh, Bienvenidas a este conversatorio. Les agradecemos su presencia. Eh, bueno, este sería el primero de lo que esperamos sea un breve ciclo de conversatorios en el marco del proyecto de investigación Desigualdades Estructurales, Protección Social y Derechos de los Sectores Vulnerables en Argentina, un proyecto de investigación financiado por la Universidad Nacional de La Plata desde 2003 al 2026. Y bueno, como este es el último año del proyecto, por lo menos en este formato, pensamos que era una buena idea para ir cerrando, organizar algunos encuentros del equipo, ¿sí? De nuestro equipo de trabajo, pero también abiertos a posibles interesados e interesadas para socializar los trabajos que venimos desarrollando y convocando también para el debate a especialistas, ¿no? En las diferentes temáticas que abordamos. Bueno, el proyecto tiene tres ejes de trabajo. Uno es sobre políticas urbanas y más precisamente sobre la política de integración sociourbana de los barrios populares, que es el que nos convoca hoy. Hay otro sobre políticas laborales y de ingresos, ¿sí? Sobre todo dirigida a los sectores vulnerables, y otro sobre políticas sociales y educativas para las niñeces y adolescencias. Así que bueno, en los próximos meses esperamos hacer otros encuentros para debatir sobre los trabajos que venimos haciendo en cada uno de los ejes, ¿sí? Eh, y bueno, en este encuentro vamos a presentar un trabajo que hicimos con Yasmín Aguirre, con Fran Bertis y quien les habla, Mauro Cristeche. También en su momento con la colaboración de otra colega, Victoria Isin. Bueno, Fran, Yasmín y yo somos investigadores del área Estado, Políticas Públicas y Derecho del Instituto de Cultura Jurídica, que es donde se radica el proyecto, y Francisco y yo somos también investigadores de carrera del CONICET. Y hoy nos acompaña como nuestro comentarista, especialista invitado, Martín D'Amico, a quien le agradecemos mucho haber aceptado la invitación y su presencia hoy. Martín es abogado por la UBA, es especialista en Derecho Urbano y Políticas de Hábitat, tiene un diplomado en Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano del Lincoln Institute of Land Policy y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros muchos estudios, y trabaja desde hace casi una década en la administración pública, en el ámbito nacional, y desde hace unos años también se desempeña en la implementación de políticas de integración sociourbana en el marco de la ley 27453, que es la que vamos a ver hoy, con foco en instrumentos jurídicos, gestión del suelo y acceso al hábitat. Así que, bueno, muchas gracias Martín por estar con nosotros. Y la idea es que después que yo presente rápidamente y formalmente el trabajo, Yasmín y Fran nos cuenten un poco más sobre el contenido en unos 15 minutos en total, diría yo, y después le daremos la palabra a Martín para que haga una intervención libre, también en unos 15, 20 minutos, y dejar la última parte para preguntas, críticas, contrapuntos, elogios, dudas. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir primero el PowerPoint que vamos a utilizar, muy esquemático, pero que nos sirva de orientador. Díganme ustedes si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, ahí Perfe- se ve perfecto. Perfecto. Bien, entonces el título del paper es Desafíos técnicos, políticos y económicos de la política de integración sociourbana de los barrios populares en Argentina. Y básicamente lo que buscamos con este trabajo fue reconstruir el largo camino que comenzó con el registro, con los primeros registros de los barrios populares desde mediados de la década del 10 y que culmina con la sanción de la ley 27453 en el año 2018. Y básicamente tratar de entender en profundidad o presentar un análisis de los progresos conseguidos y las dificultades encontradas en el proceso de implementación de la ley, ¿sí? Sobre todo en el periodo 2019-2023, que es el periodo en el que se implementó fuertemente, porque bueno, como la mayoría sabrá, una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue, bueno, primero desacreditar y luego desmantelar esta política de urbanización de los barrios populares,
interrumpiendo, digamos, todas las obras que estaban en curso y desfinanciando completamente la política, ¿sí? Bueno, en el trabajo exponemos las estrategias seguidas por los diferentes actores que participaron en el proceso, tanto del armado de la ley como la implementación de la política, las complejidades que presenta cada uno de los aspectos principales de la política y las diferentes aristas y lecturas posibles sobre la ley y su implementación en los últimos años. Como van a comentar Jazz y sobre todo Francisco, identificamos avances importantes en la implementación de la ley y también algunas limitaciones, dificultades jurídicas, políticas y operativas que son cruciales y que plantean tanto los avances que se produjeron como las limitaciones, importantes desafíos tanto para el presente como para el futuro de la urbanización popular en Argentina. Bueno, le doy la palabra primero a Yasmín y después a Francisco y después continuamos con el comentario de Martín. Bueno, Bárbaro, Mauro, Fran, muchas gracias por la invitación y a todos los presentes, también Martín. Bueno, yo voy a hablar un poco con esta presentación que hizo Mauro sobre, bueno, cuáles fueron los objetivos del trabajo y demás. Más me quedo con la parte metodológica. Bueno, ahí un poco estuvo explicando que si bien nos basamos en la normativa, la ley 27.453, no nos quedamos solamente mirando la dimensión legal, sino que también combinamos con, desde un enfoque cualitativo, hablar con, digamos, ciertos actores claves a través de entrevistas eh, con el objetivo de, bueno, combinar tanto el relevamiento documental y el análisis en profundidad y exhaustivo de esta normativa con, digamos, el diálogo de algunos actores claves, ya sea del ámbito académico, ya sea en tanto hayan intervenido en esta política pública como funcionarios o funcionarias del Estado o como también empleados de otros organismos que también han influido en esta normativa. Así que bueno, como en esta combinación mixta, hicimos entrevistas a 6 personas, entre ellas están, bueno, Cristina Cravino, que es una referente a nivel nacional y latinoamericano también sobre la temática, digamos, de estudios urbanos. También entrevistamos como funcionarios, distintos funcionarios, digamos, de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, que en aquel momento existía, ¿no? Estamos hablando de la gestión de Alberto y también la gestión de Macri. Y yo hoy hago esta mención porque después voy a quedarme un poquito más en los orígenes de la ley. Pero bueno, entrevistamos ahí a Fernanda Monticelli y Paula Ramírez, y también a Sebastián Hueliseijo, que, bueno, un funcionario en aquel momento. Y después de una dimensión más de quienes pertenecían a organizaciones sociales, a Agustín Alcorta, que es un participante de Techo, y por último Federico Poliano, que, bueno, trabajó en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, bueno, como otros de los organismos importantes. Bueno, lo que es la parte, digamos, de análisis documental, como habíamos dicho, la normativa, resoluciones, pero también chusmeamos y vimos informes oficiales como de gestión de la Secretaría de Integración Sociourbana, que ha hecho un relevamiento de, bueno, de cómo ha sido la puesta en práctica de esta política pública. También vimos informes del CIPEC, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, CIPEC Fundar, y bueno, desde ya que el relevamiento de bibliografía, digamos, clave como Cravino, Dujado, Perdilla, Cobos, ¿no? Sobre la problemática habitacional, las políticas de integración urbana y demás. Eso está, digamos, en el trabajo nuestro como el marco teórico, digamos. Y ahora yendo un poco, digamos, a la primera parte, que es el origen de la ley. Bueno, lo que es el origen de la ley, ahí lo que quisimos hacer es tratar de, bueno, de indagar un poco sobre cómo se llegó a esta normativa. Es una normativa, de algún modo, de referencia a nivel nacional y de referencia a nivel también latinoamericano, porque es una normativa que legisla desde el Estado nacional sobre una problemática habitacional de escala nacional en algún punto, ¿no? Entonces, fue importante relevar, bueno, cómo se llegó a esa instancia. Entonces, en la parte de orígenes de la ley podemos ver como esos distintos puntos, ¿no? Por un lado, es una normativa que en sí recepta trabajo de organizaciones sociales, y ahí lo que ponemos es que en el año 2016 se realizó un primer relevamiento nacional de barrios populares, y esto es un dato importante porque
hasta este momento, es decir, estamos hablando siglo ya XXI, primera década, no se contaba con datos sobre, bueno, cuántos barrios populares hay en el país y cómo estaban integradas esas familias. Entonces, a través de organizaciones sociales han hecho, digamos, este primer relevamiento con la idea, obviamente, de pensar, bueno, cuál es la foto, digamos, del país de esta problemática y cómo pensar las políticas públicas. Este reglamento fue muy importante porque se materializa de algún modo con el decreto 358 en el año 2017, que ahí específicamente, con este decreto, lo que se hace es, digamos, darle una formalidad, ¿no?, a ese relevamiento con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, que es el RENAVAP, y entre ellos, ¿no? Está como otra herramienta clave, que es el certificado de vivienda familiar, ¿no? Que, digamos, lo que pretende este documento es, de algún modo, acreditar la posesión y el domicilio de las personas que estaban, digamos, en este registro para la cobertura de servicios y demás. O sea, no solo ya se estaba pensando en un relevamiento de cuál es el estado de situación, sino que ya también se estaban pensando, de algún modo, estrategias legales. Pero bueno, digamos, la normativa ha seguido, o digamos, la normativa o digamos, las discusiones han continuado en el campo, digamos, de las organizaciones sociales y así es como llegamos también a la Mesa Nacional de Barrios Populares, que la ponemos también como importante porque desde ese espacio de diálogo entre organizaciones sociales y, bueno, y distintos actores políticos y demás, se ha impulsado, ¿no?, el debate bueno, de la importancia de llevar este decreto, llevar esta política, digamos, a un ámbito más legislativo, ¿sí? Eh, de algún modo, digamos, de algún modo esto fue digamos, como el eh, puntapié para la participación de esos debates legislativos que después se dio ya en el 2018, ¿sí?, con la sanción de la ley en concreto, el 10 de octubre del 2018, que es, bueno, se titula Regularización Dominial para la Integración Sosurbana. Y bueno, en este caso ya la normativa no solamente ha receptado, como decía, lo que es, digamos, la cuestión de identificar bien los barrios, sino que bueno, ya ha avanzado bastante más en otros aspectos. Así que bueno, esta es como una primera parte sobre los orígenes, ya yendo en concreto a la normativa, uno puede ver como, bueno, hay distintos puntos centrales o distintos corazones que, por los, digamos, se ha receptado. No solamente es una normativa que tiene de algún modo un abordaje del desarrollo urbano y las políticas urbanas, también apunta a mirar, bueno, cómo facilitar el acceso a servicios públicos básicos de infraestructura, gas, ¿no?, cloacas y demás, pero también lo que es, bueno, servicios urbanos de educación, salud y seguridad. Pero no solamente se queda con esa dimensión, sino que también trabaja sobre la seguridad en la tenencia y acá se habla, ¿no?, de una cuestión con los desalojos y por último la regulación dominial. En ese sentido, entonces, como dentro de estos, digamos, como que ahí dije más o menos a nivel general, pero en uno de los primeros puntos, por ejemplo, ahí dice reconocer el registro, bueno, de barrios populares RENAVAP. En este punto, digamos, como había dicho recién, recepta, ¿no?, el decreto, también el relevamiento, y acá ya tenemos una definición de, bueno, ¿qué sería un barrio popular?, ¿no? En parte, o sea, la definición está puesta en la normativa, pero sería la ocupación de suelo con características de precariedad, hacinamiento, déficit en el acceso formal a servicios y con una situación dominial irregular. También establece que hay un mínimo de personas de 8 familias agrupadas y con esta perspectiva, digamos, es que llegamos a esa definición de barrio popular. Algo muy importante es que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a los inmuebles que están inscritos en ese registro. Y esto es muy importante porque acá ya empieza a resonar la dimensión de la regularización dominial, ¿no?, como otro de los principales ejes de esta normativa. Y en este punto es importante señalar que, bueno, nosotros ponemos también ahí en el trabajo que a partir de este relevamiento podemos ver que de todos los barrios, del 100% de los barrios relevados, no cuentan con títulos de propiedad, y si uno empieza a mirar más hacia adentro, ¿no?, tipo, bueno, de quiénes pertenecen esas tierras, el 77% de esas tierras pertenecen, digamos, a tierras privadas, el 10% al Estado municipal, 7 provincial y 7 nacional, con lo cual la dimensión de expropiación acá empieza a jugar un rol, digamos, muy importante. Después, otro de los puntos importantes de esta normativa es que
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, o BABE, digamos, reducida, se le dio un rol fundamental en esta, digamos, implicancia de, bueno, cómo pensar la regularización y cómo pensar la expropiación. Eh, Porque es este organismo el que, digamos, va a centralizar la mayor cantidad de procedimientos administrativos y bueno, después Fran va a explicar un poco qué fue pasando ahí con la AVE en la práctica. Bueno, como decía, la seguridad de la tenencia es otra de las dimensiones principales que resalta la normativa y en ese punto que lo que más se destaca, digamos, es que se prohíben los desalojos por 4 años eh, y bueno, con posterioridad también se ha prorrogado esta disposición. Y finalmente, digamos, como último punto es, bueno, cómo se financia, ¿no? Esta normativa o cómo se pensó el financiamiento de obras y eventualmente de cómo compensar futuras expropiaciones. Ahí es importante que la propia normativa crea el fideicomiso para la integración sociourbana, ¿sí? Que es un fideicomiso que lo que pretendió en ese momento fue captar diferentes recursos, fondear, digamos, esta normativa con aportes del Tesoro Nacional, con fondos de organizaciones internacionales, con ingresos por legados o donaciones y operaciones de créditos. Es decir, desde distintas fuentes, ¿no? Se fondeó de alguna manera un fondo para poder afrontar estos distintos gastos que significaba, bueno, impulsar esta política pública. Así que bueno, yo hasta acá les presento un poco origen y los principales aspectos. Ahora Fran nos va a comentar un poco, bueno, cómo fue la implementación a partir de esta normativa. Así que Fran, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jazz. En relación a los avances o resultados, queremos comentar algunas ideas o poner en discusión. Creo que la primera de ellas es que este proceso logra poner o colocar en la agenda nacional la cuestión de los barrios populares y de sus principales problemáticas, y sobre todo la propuesta de un abordaje integral que contempla tanto la dimensión dominial como la urbano-ambiental, incluso la socioproductiva, ¿no? Que eso está bien retratado en cómo la ley dispone que va a abordar la problemática de los barrios. Y eso es muy interesante porque en nuestro país nosotros tenemos dos antecedentes de los intentos de nacionalizar o construir una política nacional de regularización dominial, una para los barrios que ocupaban tierras estatales, que es la Comisión Nacional de Tierras Fiscales, más conocida como el Programa Arraigo del año 1991, que ya mostraba algunos de los problemas que se van a reeditar en esta política. Por ejemplo, las tareas de mensura y la dificultad de hacer los reajustes parcelarios para acomodar al catastro la situación fáctica que se vivía en los barrios populares. Eso ya aparece en el arraigo. Incluso otro segundo problema que es la insuficiencia de recursos económicos para completar las escrituras, ¿no? Pero esa era un intento. Y el otro intento es la ley Pierri del año 94, que sí está destinada a regularizar el dominio de los barrios o las viviendas que ocupan tierra de particulares, que también fue una ley que tuvo un problema en el sentido para ser pensada como política pública, porque el proceso requiere de un involucramiento activo de los particulares, y eh, sobre todo lo que pasó con la ley Pierre, o el segundo aspecto negativo, fue el problema del plazo, que el anclaje de la ley, que en la última modificación requiere que la ocupación para poder regularizar el dominio sea del 1 de enero de 2006, o sea, nos lleva a un plazo similar al de la prescripción adquisitiva del Código Civil, o sea, 20 años, cuando era una ley que intentaba aminorar o achicar el plazo para favorecer la regularización dominial, ¿no? Entonces, esos dos antecedentes tuvieron algunos problemas que se van a reeditar con esta ley, ¿no? En ese sentido, me parece que fue un gran logro de los actores que impulsaron este proceso, que ya más o menos Yasmín comentó las características de las organizaciones socioterritoriales que intervinieron, que fue lograr una propuesta que intervenga en los barrios localizados, tanto en las tierras del Estado como en la de los particulares. Por otro lado, proponer un abordaje colectivo
y que resuelva los problemas dominiales y los urbanos ambientales. Me parece que eso es muy importante. Para entender ese proceso es clave ver la característica de las organizaciones socioterritoriales. ¿Por qué? Porque tuvieron un dinamismo, un gran dinamismo en hacer el relevamiento, ¿no? Con una tarea titánica que fue definida de esa manera por los impulsores de la política, con un gran esfuerzo militante que sirvió para hacer el diagnóstico de la cantidad de barrios, por primera vez en Argentina, geolocalizar esos barrios e identificar los problemas, y además la participación también fue clave para pensar los lineamientos de la política e incluso el involucramiento activo de cooperativas como unidades ejecutoras que tuvieron más importancia que incluso los los niveles provincial y municipal del Estado, ¿no? En la ejecución de las obras. Bien. Em, entonces, en relación a estos actores, creo que hay un rasgo en el modo de hacer política que algunos autores que han investigado estos movimientos los denominan como una crítica muy fuerte de la institucionalidad del Estado liberal, sobre todo la crítica a la lentitud del Estado para resolver problemas urgentes, y la otra, el pragmatismo. Digo, menciono esto porque creo que esas características fueron claves para que estas organizaciones se sentaran con un gobierno nacional de orientación neoliberal y pudieran acordar una política que intentaba resolver los problemas del sector que representa estas organizaciones, ¿no? Ahí se ve el pragmatismo. ¿Por qué? Porque esta política se enmarca en el programa que se estaba difundiendo de tierra, techo y trabajo, ¿no? Entonces, y eso va a ser un elemento clave para entender el consenso o el consenso que construyeron para la legitimación, para hacer el relevamiento, que luego devino en el RENAVAP, para legitimar el relevamiento con el decreto 358 y luego para lograr la sanción de la ley, ¿no? Esto va a ser un problema, o que fue una virtud en ese momento, puede ser un problema al momento de la ejecución de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque también en esa negociación, quizá por lograr rápido la ley, la negociación no incluyó a los niveles del Estado, perdón, a los niveles provinciales del Estado, o de las provincias, mejor dicho, y a los estados municipales. Bien. Entonces, esa forma de hacer política prioriza o privilegia la velocidad en la resolución de los problemas frente a la expertise técnica. Esto se vio en cuanto a las críticas que se hicieron de la conformación de los polígonos en los cuales están localizados los barrios populares, o ciertos defectos técnicos, o críticas, mejor dicho, a la elección de la figura de la expropiación, pero en lugar de pensarlos como descuidos, creo que obedecen, o creemos que obedecen, a una racionalidad en el modo de hacer política que fue consciente, ¿no? Incluso algunos de los entrevistados nos decían, bueno, la expropiación fue un paraguas para poder realizar en un tiempo récord eh, una propuesta de resolución del problema dominial de miles de barrios localizados en todo el país, ¿no? Y lo mismo con respecto a los defectos técnicos en, los, rele- en, el- en la conformación o en la confección de los polígonos. También es algo que luego fue tomado por la SISU en las sucesivas etapas de relevamiento para mejorar la georreferenciación de la información de los barrios. Bien. Em, Como decíamos, esto devino en una serie de resultados que para el tiempo corto de implementación de la política consideramos que son muy positivos, ¿no? En términos institucionales se logró conformar un registro que era insumo clave para el desarrollo de las políticas de integración sociourbana hasta la paralización que estamos viviendo desde el 2025, bueno, desde el 2024 con el desfinanciamiento del FISU, el 2025 con la disolución del FISU, y ya 2026 con la disolución de la Secretaría de Integración Sociourbana. Pero en un primer momento lograron estas organizaciones influir en la institucionalidad que se constituyó para implementar la ley. Por otro lado, en el plano dominial,
se logró consolidar el certificado de vivienda familiar como un instrumento sui generis encargado de proteger o brindar protección, mejor dicho, a la seguridad de la tenencia, llegando a una cobertura del 70% de las viviendas localizadas en los barrios populares, que frente a las problemáticas que hubo con la expropiación, se empezó a pensar cómo brindarle de mayor protección al certificado de vivienda familiar para que pueda ser lo más equivalente posible a un título de propiedad. En cuanto a la dimensión urbanística y ambiental, tenemos por un lado la puesta en funcionamiento del fideicomiso, con recursos principalmente de impuestos redistributivos, como es el impuesto país y el impuesto a las grandes fortunas, y también con un aporte o con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. En relación o con esos recursos se pudieron ejecutar más de obras en más de 1.300 barrios. Las obras van desde la cobertura de agua potable, la conexión a los redes troncales de agua, el desarrollo de cloacas, también veredas, la mejora del equipamiento comunitario y las infraestructuras básicas, etcétera. Pero un problema que aparece cuando vemos el porcentaje de las obras, o mejor dicho, el destino de las obras, hubo una priorización de las obras focalizadas y que se conocen como, fueron definidas como obras tempranas, que son obras de menor complejidad urbana, frente a los proyectos ejecutivos generales que están destinados a lograr una o resolver los problemas más estructurales de los barrios, ¿no? Entonces, ahí aparecen estos problemas que decíamos en la implementación, que quizá tienen que ver con algunos aspectos que no fueron tenidos en cuenta en el momento de la, de la sanción de la ley o sí, de la creación de la política pública, ¿no? Ahí vemos, decíamos que aparecen problemas técnico-políticos, ¿no? Haciendo sabiendo que lo técnico es político, eh, eh, que nosotros ubicamos en un primer momento en la implementación de la ley el problema o la dificultad que tuvo el encuadre institucional de la SISU, que fue pasando hacia el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, luego volvió al Ministerio de Desarrollo, y eso dilató los tiempos del inicio de las obras, ¿no? Eh, Otra serie de problemas técnico-políticos que se ven en la ejecución de las obras, ¿no? Ahí aparece la desarticulación entre las distintas agencias de la burocracia estatal y se ve una falta de coordinación con las jurisdicciones, sobre todo provinciales y municipales. Y a su vez, otro rasgo que aparece es la debilidad de los equipos técnicos municipales para poder no solamente realizar las obras, sino realizar los proyectos para demandar financiamiento a la SISU. Bien. Eh, Ahí decimos, son problemas técnicos que uno puede ver a partir de la capacidad que tienen los equipos municipales para poder desarrollar estas obras, pero también problemas políticos en orden a la prioridad en sus agendas y también cierta desconfianza que se ve de parte de algunos gobiernos provinciales y municipales por no haber sido parte de la ley desde el inicio, ¿no? Ahí aparece, según lo que nosotros pudimos relevar, no solamente en las entrevistas, sino también en otros equipos que han evaluado o han analizado la implementación de esta política, principalmente a partir del programa LOTEAR, ¿no? Entonces, eh, eso se traduce en dificultades para realizar las obras más estructurales y frente a ese cuello de botella se priorizan las obras en un primer momento con las organizaciones territoriales, organizaciones y cooperativas, que tienen una capacidad operativa más acorde a las obras tempranas y no a las obras estructurales. En cuanto a la regularización dominial, las críticas que se habían hecho a la elección de la figura de la expropiación se verificaron en la práctica, ¿no? De todos los 1.500 expedientes de expropiación, solamente se pudo concluir uno solo,
y a partir del cual se logró la regularización de parte de un barrio en Almirante Brown, el barrio Pueblo Unido, ¿no? Entonces, en relación a eso, pudimos ver que hay problemas catastrales con la existencia de macizos sin subdividir, la necesidad de hacer planos de mensura. Hay problemas jurídicos con titulares muertos, titulares que son personas jurídicas disueltas, etcétera, y problemas administrativos en relación administrativos y políticos en relación al rol del AVE, ¿no? Por un lado, la AVE actuaba o estaba acostumbrada a actuar iniciar un expediente por inmueble y en los barrios populares eso no pasa. Y por otro lado, la conducción política del AVE era reacia a acelerar los tiempos y se apegaba a cierta rigidez normativa para retrasar el avance en las expropiaciones. Eh, y por último, una serie de problemas económicos que hacen pensar en el costo de poder desarrollar una política de este tipo, ya que del monto total estimado para hacer la integración de todos los barrios populares del país en un plazo de 12 años, que fue 27.000 millones de dólares, el, el fondeo de esta política alcanzó los 1.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, un 5% de lo que se necesitaría para lograr la política perdón, para lograr la implementación efectiva de esa política. Entonces eso también nos llama a pensar en la viabilidad de construir una política de este tipo. Entonces ya para ir cerrando, creo que los desafíos implican mejorar la coordinación interjurisdiccional y la capacidad de los equipos técnicos para la ejecución de las obras de infraestructura. Esto es clave porque quizá en un primer momento no se tuvo en cuenta la impronta o la dimensión territorial de la política urbana, ¿no? En un país, de acuerdo a la jurisdicción, mejor dicho, de acuerdo a la conformación jurídico-política como el nuestro, donde la política de ordenamiento territorial recae en las provincias y en los municipios, haber salteado a estas instancias de gobierno en la negociación, luego se tradujo en la operatividad de la política. Por otro lado, repensar la infraestructura jurídica para resolver la dimensión dominial. Queda claro que el régimen de la propiedad privada, de la propiedad inmobiliaria privada, con los costos que tiene, con los tiempos, tiene muchas dificultades para poder incluir a la regularización de los barrios populares. Así que eso hay que pensarlo. Y por último, tratar de construir herramientas institucionales más sólidas con niveles de autonomía, tanto política, económica y financiera, que puedan transformarse en una política de Estado y tratar de resistir frente a ciertos embates como el actual, donde un gobierno ultra neoliberal y claramente de derecha desarrolló una política de ahogo o achicamiento presupuestario con ataques materiales y simbólicos, porque no nos olvidemos que las organizaciones sociales encargadas de desarrollar esta política fueron uno de los primeros enemigos, creo que lo comentó Mauro al inicio, señalados por este gobierno, ¿no? Así que bueno, yo freno por acá y cualquier cosa quedamos abiertos para las preguntas. Muy bien. Bueno, Martín. Hola, ¿cómo están? Muy Bueno, bien, en te escuchamos principio, bárbaro. genial. Bueno, en principio, obvio, gracias por la invitación. Gracias por la invitación también a un espacio como para seguir pensando estas políticas. Ahora la agenda está tan marcada en la resistencia que encontrar estos espacios, la verdad, me hace bien. Por otro lado, bueno, fui tomando distintas anotaciones. La verdad que puedo llegar a ser un matete, así que cualquier cosa, si hay alguna pregunta, piola, eso, más que sea bienvenida. Pero sí me quedo como algunas reflexiones, ¿no? Como me parece que la política de integración suburbana a través de la ley de barrios populares, si bien pareciera que tiene mucha historicidad y si tenemos como en cuenta que desde el 2016 ya se viene gestando el relevamiento, ya estamos a 10 años, es poco el tiempo que estuvo activo el FISU y que se pudo ver la implementación de la política, ¿no? En ese poco tiempo sí se puede ver el impacto que tuvo, ¿no? La cantidad de obras que pudo desarrollar, aún con todos estos inconvenientes territoriales, que es parte como del ejercicio de proyectar una política pública nacional a largo plazo.
como bueno, ir generando estos consensos provinciales y municipales que se dan a través del desarrollo. Es cierto que uno podría decir, bueno, quizás se podría haber hecho como previo antes de llegar al poder legislativo y demás, pero bueno, en el poder legislativo también tuvo una aprobación por unanimidad y no deja de ser una representación federal importante. Entonces habla de un consenso que también acompaña la ejecución y que de hecho después cuando vemos la posibilidad de obra que tuvo en tan corto plazo, pareciera que iba por buen rumbo, ¿no? A pesar de que se podían afilar a futuro varias cosas, varias dimensiones. En el poco tiempo de aplicación que tuvo, me parece que la ley de barrios populares sí sentó un precedente interesante, no solo en la construcción de la ley, sino en cómo lo operativizó, que fue primero generar una escala distinta, casi a la inversa de la del propio título, ¿no? Que es regularización nominal para integración suburbana, pareciera más correcto integración suburbana para la regularización nominal. Me parece que la ejecución de la política pública planteó de que no era posible política de integración sin seguridad en la tenencia, para empezar. Por eso la operatividad del artículo 15 es tan importante. En segundo paso, no es posible pensar en regularización dominial sobre tierra que no está saneada, ¿no? Sobre gente que no tiene acceso a servicios. Y por último, la regularización dominial como un hito a alcanzar, lo cual plantea como algunas cuestiones medio interesantes, que es si se puede avanzar en un proceso de regularización dominial sobre un barrio determinado cuando todavía tenés en la bolsa de demandas barrios populares sin acceso a agua y a servicios, también evaluando los costos que implica la regularización dominial hoy con la normativa actual, que, bueno, agrimensura, escribanía y demás. Yo creo que ahí por lo menos sí dejó asentado un precedente interesante, que es como definir este escalafón de cómo tenía que ir avanzando la política pública. Y después me parece que dejó otros precedentes muy piolas a los cuales como habría que reparar o profundizar. Primero, como la introducción de la ley de expropiaciones en el marco de la política pública, me parece muy interesante. Primero que para ir así también como en orden de cómo va la ley, me parece interesante la sinergia que generó el cuerpo normativo con el Registro Nacional de Barrios Populares. Primero para entender de que la ley se apoyaba en el registro y el registro es una herramienta mucho más versátil de actualización que una ley. Eso es lo que permitió que el registro sufriera varias actualizaciones durante el tiempo. El 358 del 2017 es el primero, pero vienen, no sé si 3 o 4 actualizaciones después, cuando la ley solo pudo obtener una, ¿no? Eso permitió que si bien la ley era un paraguas interesante y que planteaba el interés público, la expropiación y la suspensión a desalojos, pudiese ir actualizándose la informalidad urbana, como para también poder ir actualizando cuál es la demanda de la política pública y cuál es su proyección presupuestaria también. Por otro lado, tomar la ley de expropiaciones me pareció acertado por varios motivos, ¿no? Primero, para revalorizar a la ley de expropiaciones como un instrumento jurídico de redistribución del suelo. Hoy pareciera que Argentina también particularmente no tiene un uso muy interesante o muy actualizado de la herramienta expropiatoria. Comparado con países de la región, mucho menos, incluso comparado con normativa expropiatoria a nivel provincial, la nacional está muy desactualizada y su antecedente jurídico propio parte de la dictadura cívico-militar, pensada con un proyecto de ampliación de la trama urbana. No vamos a encontrar articulado dentro de la ley de expropiaciones que contemple expropiación en beneficio de aquellos que poseen actualmente esa tierra. Por ejemplo, la figura de tercero beneficiario en la ley de expropiatoria nacional no está, y eso genera varios inconvenientes políticos después, porque para materializar la expropiación hay que tomar posesión, para tomar posesión el vecino tiene que ceder la posesión, eso lo coloca en una situación jurídica no conveniente, hay un conflicto con la materialización después de la ley de expropiaciones. Eh, pero sí me pareció interesante también, hay un pequeño detallecito que hay que tener en cuenta, que la ley remite al Registro Nacional de Barrios Populares, pero la expropiación recae sobre los inmuebles del anexo de la ley, no del registro. Eso es importante porque como está hecha nuestra normativa, hoy la declaración de la expropiación tiene que ser sí o sí por ley. Por eso comprende un anexo específico.
Hay otros organismos como Vialidad Nacional que tienen autonomía expropiatoria, ¿no? Que tienen como una manda expropiatoria general a los fines de su objetivo y pueden ir determinando de manera posterior cuáles son los inmuebles sujetos a expropiación. Eso quizás de miras al futuro, generar una competencia similar o específica sería interesante para no tener clavado la integración de los inmuebles al propio Poder Legislativo cada vez. Pero sí sigue siendo útil la herramienta expropiatoria, y esto lo ha demostrado, con la sinergia que ha generado bajo la suspensión de desalojo. Y esto es como una sinergia normativa general que me parece valiosa, que es, no podemos pensar políticas públicas de integración suburbana sin tener una respuesta a todos los actores intervinientes en el conflicto. Hablamos de la provincia, de los municipios, de los vecinos y también de los titulares dominiales. Y la herramienta expropiatoria viene a dar una solución ahí, que también viene a reforzar cuál es la solución jurídica para la suspensión de desalojos. Por eso incluso en la actualización normativa, la última, el plazo para la suspensión de desalojos es el mismo de la vigencia de la manda expropiatoria. Y eso es lo que encuentra también un círculo jurídico virtuoso, donde si hay algún damnificado o quisiera reclamar el dinero que corresponde a la expropiación, tiene una vía y no se vuelve arbitraria esa suspensión de desalojo respecto al uso y goce de la propiedad. Después, un detallecito chiquito que me parecía interesante, pero para tener en cuenta, hay distintos tipos de expropiación en la ley. Está en la ley de expropiaciones, vos tenés como la expropiación determinada sobre un inmueble determinado, pero en este caso el RENAVAP es un supuesto de expropiación genérica. Los polígonos son indicativos, no son determinantes. Posteriormente al desarrollo de la política pública hay un proceso que se llama de individualización o determinación de barrios populares, donde se determinan exactamente los inmuebles afectados. Por eso, no sé, entiendo que había como algunas reticencias a nivel municipal o provincial sobre los polígonos. A veces te molesta sobre dónde está la realidad del barrio popular. Yo eso lo puedo llegar a entender. Hay mucho barrio popular instalado, por ejemplo, en zona de vía, y la dificultad de abordar esos problemas con las distintas jurisdicciones, las distintas responsabilidades que convergen ahí, son importantes, pero la existencia del barrio está. Digo, a eso no se lo puede negar. Después, con respecto a la amplitud del polígono, sí tenés como un proceso especial y específico de forma posterior. Eh, Sí, también me parece interesante lo que planteaban sobre la valorización del certificado de vivienda familiar. Sí, me parece como un instrumento con mucha viabilidad y bastante multifacético, porque en principio está pensado como para construir un instrumento que permita el acceso a servicios básicos, que era como una demanda de no tengo cómo certificar mi domicilio, entonces no puedo pedir como la conexión. El certificado de la vivienda familiar lo pudo hacer, pero después se vio mucho más potencial, que fue la determinación de la ubicación de ese certificado, lo cual te permitía empezar a pensar en otras estrategias de regularización dominial, o se veía el potencial del instrumento. Permitió también que algunos municipios se sintieran más cómodos o le dieran mayor viabilidad política a otorgar instrumentos como la precaria, que es muy conocida, sabiendo que el Estado Nacional también estaba reconociendo posesión, indistintamente que es un instrumento jurídico probatorio para la posesión, que en el marco de causa usucapión la posiciona a los vecinos en una mejor situación. Y después un poco, o por lo menos esta es la sensación que me queda a mí a la hora de repensar los desafíos de la implementación de la ley, quizás no tiene que ver tanto con el instrumento normativo de la ley, o quizás yo soy muy fanático de la ley. Pueden ser ambas opciones. A mí me parece un instrumento normativo que contempla muchas herramientas, que están definidas las responsabilidades, están bien derivados los cuerpos normativos de implementación complementaria. Lo que sí vemos es que las herramientas paralelas que necesitamos para aplicar esta ley en profundidad tienen un techo. Ahí justo cerraba Francisco con una lectura medio interesante que decía repensar la estructura jurídica de la regularización dominial. Hoy lo cierto es que bajo esta estructura jurídica de cómo está entendido el derecho del dominio, de cómo proceden las expropiaciones, de cómo tasa
el organismo nacional de tasación, el valor de esas expropiaciones, es muy complejo pensar estrategias de regularización dominial pragmáticas y realistas. Me parece que nos debemos, por un lado, una lectura nueva, una discusión nueva. De hecho, bueno, esta semana estuvo bastante interesante los debates que se dieron en la legislatura con este proyecto de ley de protección de la propiedad privada, donde encontramos lecturas muy poco actualizadas respecto a la función social de la propiedad, que hacen inviable cualquier tipo de proyecto de regularización dominial que por lo menos se aboque únicamente a pensar en la regularización dominial clásica a través del título de propiedad. Hay que pensar en instrumentos paralelos, otro tipo de instrumentos, o repensar por lo menos la configuración jurídica de los actuales. Y después, un datito más que me resultaba interesante y viene abocado a esto mismo, es que a mí por lo menos el RENAVAP me dejó también una experiencia interesante en términos jurídicos, que es que el RENAVAP claramente como dejó un registro claro de cuáles los barrios populares a nivel federal y demás, y también quizás por silencio o por omisión, dejó un registro claro de cuál es la demanda dominial de la regularización de esos barrios. Nosotros tenemos 6.000 barrios incluidos en el RENAVAP, eh, y tenemos solo 15 juicios iniciados de expropiación inversa. Calculen que cada barrio incluso está compuesto por múltiples titularidades dominiales. A veces la legitimación pasiva para iniciar un desalojo no es la misma, no se requiere la misma que para iniciar un proceso expropiatorio, por eso encontramos mucho más inicio de acciones de desalojo que de expropiación inversa. Pero lo que sí queda claro es que no hay una demanda latente como quizás tuvo Brasil en su momento, que tuvo una avalancha de expropiaciones inversas que de hecho generó conflictos importantes a la hora del pago, tuvieron que ahí salir a reajustar. En este caso, el RENAVAP, ese silencio muestra también la necesidad de revisar un poco más y generar instrumentos paralelos que permitan otros métodos de adquisición de dominio, como podría ser el abandono, por ejemplo, que hoy es casi imposible de aplicar en el marco jurídico actual. Bueno, me parece que ahí medio estoy bien, porque si le meto a dar letra, quizás me paso. Dejo como más abiertos para preguntitas. Si querés 2 o 3 minutitos más, Martín, metele. Si no, hacemos otra vuelta, como prefieran. Pero si querés meterle a 2 o 3 comentarios más, está bien. No, quizás sí me quedé con ganas, que quizás es medio como mi obsesión últimamente, que es esto sobre la tasación de las expropiaciones. Pareciera que hoy, o por lo menos a mi modo de verlo, la herramienta expropiatoria viene a dar una solución bastante interesante. Obviamente, me parece que hay varios aspectos para modificar de la Ley Nacional de Expropiaciones. Indistintamente de la Ley de Barrios Populares, me parece que hay que recuperar la herramienta expropiatoria como un instrumento de gestión urbana para la distribución del suelo. Porque también habla de un Estado que planifica su propio suelo, planifica su propia distribución, y si no tiene la herramienta para materializarlo, o la herramienta no tiene la diversidad de problemáticas que necesita, también habla de un desinterés o de una poca percepción al respecto. Y sí me parece que es interesante ir retomando este tema de tasaciones para que realmente la expropiación sea viable. Hoy la tasación la hace el TTN, que es el Tribunal Nacional de Tasaciones, y la verdad que el método que está utilizando, que es un poco también el que se remarca en el proyecto de ley que presentaron ahora, es el método comparativo. Lo cierto es que cuando vos querés comparar la realidad de un barrio popular, en esa ecuación tenés que integrar factores que hoy el TTN no puede comparar, porque ¿cómo comparás un barrio popular que está ocupado hace 20 años, que se realizaron mejoras, algunas propias del Estado municipal, otras por los propios vecinos, el valor económico que implica esas mejoras, el valor económico que aportan los vecinos a la dinámica, el valor cultural, todo eso el TTN no tiene hoy una herramienta o no hay un acuerdo para poder definir cómo impactan el valor de la propiedad? Después hay algunos detalles más técnicos finitos, que por ejemplo, para el cálculo de intereses se calcula como, bueno, si es al momento de la disposición. Hay gente que entiende que la disposición es al momento del dictado de la normativa, pero estos son barrios que están asentados con anterioridad muchas veces a la ley. Entonces me parece que habría que empezar a pensar
ya los instrumentos focalizados en estas problemáticas para que sirvan como herramientas. Hoy por lo menos yo no veo un techo en la aplicación de la ley de barrios populares, así tal cual como está. Desde ya siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Para volver siempre más ágil. Sí lo que veo son como instrumentos paralelos, la concepción de abandono en el Código Civil, el dominio perpetuo del dominio en el Código Civil, más hacia ese tipo de modificaciones que le permitirían a esta ley llevar otro grado, otro avance en otras aristas de la política pública, que modificar o reestructurar la ley de barrios populares. Muy bien, muchas gracias Martín por el comentario. No sé si alguien de los que no intervenimos hasta ahora quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica. Em, ¿Podría hacer una pregunta? sí, claro, adelante. Eh, Primero aclaro que ingresé ya habiendo iniciado la charla. ¿La ley está vigente hoy? Sí, sí, ¿O la ley está vigente, la ley no ha sido derogada, de hecho fue actualizada en el 2022. El problema es que no se está ejecutando. Básicamente todos los mandatos que estableció la ley no se están ejecutando porque se interrumpió el financiamiento, sí, lo que disoluyó, no, disolvió, se disolvieron las instituciones que estaban a cargo de llevar adelante la Cosita política. nomás, ¿Se cortó? No. Ah. No, no se pasó. Bien, entonces sí está vigente la ley, pero no se está ejecutando, básicamente. un detallecito técnico para aportar. El decreto que plantea la disolución del fideicomiso tiene una medida cautelar hoy actual de un juzgado federal. Entonces, técnicamente el fideicomiso tampoco está disuelto, lo que está Claro, es congelado. sí. Sí, sí, hubo algunos fallos adversos, digamos, a la política de desmantelamiento del gobierno, pero bueno, igualmente el gobierno no los cumple. Hubo un amparo presentado por el CES, no sé si Martín tenés alguna otra información, nosotros queríamos seguir eso también. Eh, Pero sí, efectivamente hay un tema jurídico, pero lo cierto es que básicamente el gobierno nacional no está ejecutando la ley. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes a todos, Buenas tardes. todas. La pregunta es, ¿cuál es la ley provincial que de alguna manera acompaña a esta ley nacional? La ley de barrios populares no requiere adhesión. No Bien. sé si te referís con acompañar con eso. Sí, sí, perdón, yo entendía adhesión, pero también darle un marco jurídico que facilite, que agilice, provincial, porque, a ver, hablamos de bienes privados, pero también hablamos de bienes del Estado, nacional, provincial, y en un marco provincial, digo, aceitar el trámite, la gestión. Por eso preguntaba si había algo provincial que acompañe. Eh, te digo, o sea, no quiero decirte que esta es la verdad absoluta porque puede haber algo que me esté perdiendo, pero sí hubo bastantes leyes de adhesión a nivel provincial. Y respecto, el RENAVAP creo que tiene un aproximado del 90% de inmuebles privados. Es muy poco lo que queda a nivel municipal, provincial o nacional propio. Y después la propia ley en su articulado permite hacer transferencias de bienes de las provincias al Estado Nacional exclusivamente con fines de integración urbana. Entonces, en el articulado de la ley se prevén mecanismos que de hecho me parece que tiene antecedentes en la SISU, de transferencia de dominio municipal o provincial al Estado Nacional para la aplicación de un convenio específico de obra. Fran, Sí, te hago una pregunta para Martín, si no hay otras preguntas si hay preguntas de otras personas que no hablaron, y si no, quisiera hacer alguna pregunta. dale nomás.
Bueno, una sola cuestión con relación a lo que dijo Pablo recién, también está en la provincia la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, que es una ley anterior, sancionada en el año 2012, que fue la que también creó el registro provincial de villas y asentamientos, pero luego ese trabajo devino y fue profundizado en el RENAVAP a nivel nacional. Incluso tengo entendido que el registro provincial, sí, el provincial quedó como desactualizado según lo que pude reconstruir. Pero esa ley, la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, prevé varias políticas de integración también sociourbana, ¿no? En relación muy interesante tu exposición, Martín. Quizá tenemos poco tiempo y para plantear esos desafíos y esas tensiones que nosotros veíamos, omití al menos decir que en 3 años de implementación, o al menos lo refuerzo, los logros de la política fueron muy buenos, muy llamativos, y además también algo que no dije, resaltar la plasticidad de la institucionalidad que creó la ley, que frente a las adversidades, creo que tanto en la ejecución de las obras como en el plano dominial, la Secretaría de Integración Sociourbana fue teniendo mucha capacidad para resolver los problemas que les fueron surgiendo. Esto también lo resaltan en el trabajo de Mercedes Di Virgilio cuando hacen el análisis del lotear. En relación a las preguntas, tiene que ver bueno, veo que sos un defensor de la expropiación frente a las críticas que hubo. ¿Qué pensás de estas otras instituciones que fueron agregadas en la reforma del 2022, como la prescripción administrativa? Mencionaste la declaración de vacancia por abandono, pero la prescripción administrativa, que quizá es una figura que vienen utilizando algunos municipios para tratar de generar tanto sanear dominialmente, porque cuando hablabas incluso de la cesión a veces de que los vecinos son reacios a ceder la posesión, bueno, hay municipios que lo están implementando bajo la prescripción administrativa. Y bueno, ¿qué pensás de estas eh, dos instrumentos para resolver los problemas dominiales? Eh, por suerte también pude participar en el marco de regularización dominial que salió de la SISU. A mí me parece que a la diversidad de problemáticas que tienen, no sé si problemáticas, pero la diversidad de conflictos que se presentan en los barrios populares hay que tener la batería de soluciones más amplia posible. Para mí no es que la expropiación, si bien yo soy defensor, porque entiendo que también es un posicionamiento nacional respecto a la distribución de la tierra, defensor de la expropiación, entiendo que la expropiación no siempre es la mejor herramienta o la más eficiente o la que se pueda ejecutar en todos los casos de informalidad urbana. Entonces me parece que tener mayor nivel de herramientas siempre es mejor. Y obviamente eh, ay, la adquisi- eh, ay, se me fue el nombre que acabas La, de decir. La prescripción prescripción La prescripción administrativa. administrativa. administrativa, obviamente me parece súper interesante. En la provincia tiene buenos efectos también. Hay algunos casos también de prescripción colectiva que se están iniciando ahora, o por lo menos encontré uno que un juzgado lo tomó como posible. Me parece que son todos posibles, como también son interesantes las herramientas que se plantean como alternativas al título de propiedad, como, bueno, pensar el derecho de superficie, pensar otro tipo de instrumentos que ahí incluso pudiese tener un sentido en términos de geoubicación, el certificado de vivienda familiar, ir encontrando ahí como distintas alternativas al título como lo conocemos. Pero me parece que cuantas más herramientas tenemos para abordar este tipo de problemáticas, siempre viene mejor. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Y crítica? no, ahí Martín metió un tema que me parece novedoso y es el derecho real de superficie. Y bueno, en función de eso le pregunto a ver si tuvo alguna experiencia o cuál es la expectativa que tiene detrás de eso, ¿no? Para estos casos. No tiene experiencias todavía, o por ejemplo, que yo sepa, sí me parece como una herramienta viable y que hay que pensarla. Sí, actualmente hoy encuentro un límite porque el derecho de superficie no se puede hacer in eternum, ¿no? Como que tiene una posibilidad hay que renovarlo, pero sí encontrábamos en el derecho de superficie como tres características claves que en principio, cuando pensamos como cuáles son las herramientas que pueden generar
un reemplazo técnico-jurídico al título como lo conocemos, bueno, en principio tiene que garantizar la seguridad de la tenencia, en principio tiene que tener posibilidad de ser comercializable, ¿no? Y tiene que ser heredable. Y el derecho de superficie, en principio, pareciera ser una herramienta viable para hacer esto. Obviamente habría que identificar la superficie, que puede ser a través de los propios polígonos o marcar polígonos georreferenciados. Después, obviamente, habrá que trabajar en cómo se escribe esa superficie en los registros. Hay mucho trabajo para hacer a futuro, pero también habría que evaluar una modificación en el código con respecto a la vigencia del derecho de superficie para ver si se pudiera generar uno específicamente o una manera de aplicarlo específicamente en procesos de regularización nominal donde no tenga un límite temporal. Pero en principio, no tiene una experiencia, lo que sí tiene es viabilidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Mauro, hay una pregunta en el chat. ¿Querés que la lea? Sí, dale, Fran. Xiaomi dice, ¿cómo se solicita la incorporación de un barrio que en su momento no se incorporó? Eh, Voy yo, ¿no? Entiendo que sí. Dale, dale. La, eh, la entonces subsecretaría y secretaría RENAVAP tenía un área de coordinación de registro de barrios populares que tenía a cargo la actualización del registro nacional. Por eso el registro se actualizó muchas más veces que la propia ley. También estaban los canales publicados en la web. Hoy quise entrar a un link que ya no existe, como hay muchas modificaciones de acceso también. Y esa solicitud de ingreso iba directamente al área y el área hacía un cotejo territorial de que se cumplen las condiciones del barrio y en el próximo registro se incorporaba. Hoy la verdad que entiendo que ese mecanismo está un poco desarticulado, pero el canal existía, como también existía el canal para denunciar desalojos, te conectabas directamente con el equipo y demás. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, crítica? Estamos en un tiempo ya aceptable, si se quiere, para ir concluyendo la charla. No sé si hay alguna otra persona que quiera Una intervenir. sola, Leonardo es mi nombre. ¿Qué tal, Leonardo? Eh, un- una sola inquietud. Posiblemente con el pasar del tiempo pueda haber herramientas, ¿no es cierto?, que cuando estén estas tomas pueda aprovechar un poco más. No digo hacer un estudio de suelo, porque hicieron una toma, lo que menos hacen un estudio de suelo, ¿no? Pero capaz designar espacios mínimos, ¿no? Cuando existen esas tomas, que si se lograría actuar a tiempo como tratar de organizar ahí en el momento, ¿no? Esa toma, pero no por el hecho de organizar la toma, no sé, te hago un ejemplo que tenga unas medidas mínimas, no sé si me logro la idea que tengo, ¿no? Porque a veces el pedazo de tierra de la toma capaz es grandísimo y están uno arriba del otro. Yo sé que, no sé cómo expresarlo, pero si entienden la idea a lo que voy. Sí, que cuando se produzcan ocupaciones que sean lo más ordenadas posibles, o sea, que por ahí la respuesta del Claro, Estado no sea o la represión o tratar de desmantelar eso, no, no sino... estoy ni a favor ni en contra, pero cuando ya la toma es un hecho, ver de qué forma, qué organismo puede. Yo sé que seguís estando, es delicado porque estás en una propiedad privada, viste, tiene varias cosas, pero cuando empieza a ser medio un hecho, no sé si la palabra tampoco es esa, justa, que, que tengo un orden, no sé cómo explicarlo, pero lo tengo en mente, pero creo que se entiende un poco a lo que Sí, voy sí, yo, ¿no? se entiende, se En el entiende. desorden, en el problema que da jurídico, en todas las cosas, que bueno, que después si al final jurídicamente va a salir bien, o sea, que hay un acuerdo, algo que tenga, para que tenga algo de sentido también, ¿no? Pero bueno, sé que no es fácil en esa situación, pero Y se entiende y además recupera una experiencia histórica. Digo, a la salida de la dictadura, las tomas de tierras en San Francisco Solano, en el sur del Gran Buenos Aires, justamente sí, fueron acompañadas por comunidades eclesiales de base que preveían la posibilidad de la regularización posterior. Entonces, trataban de que la toma respetara el amanzanamiento, también la medida de los lotes, dejar espacios para lugares públicos como plazas. Entonces, ese proceso histórico que se da a principios de los años 80
justamente preveía la posibilidad de una regularización posterior, pero bueno, había un acompañamiento Sí, comunitario muy, muy importante. Y hay organizaciones que, frente a la problemática del acceso a la tierra, han intentado también acompañar esos procesos, entendiendo que esa situación eh, no es una elección, sino que es una necesidad de resolver la cuestión del sí, acceso al suelo, que es un bien fundamental, o la vivienda para poder tener los otros derechos, y que si hay un sector de la población que con sus ingresos no puede acceder vía mercantil resolver su problema habitacional a través del alquiler o de la compra, es algo que va a pasar indefectiblemente. Entonces, claro, tal cual. ese tipo de colectivos han tratado de acompañar esos procesos. Mm, es eso. Bien, yo quiero preguntarle a Martín otra vez, perdón Martín, que soy insistidor, No, me sobre la, encanta. sobre la expropiación inversa que mencionaste vos, que había casos de pedido de expropiación inversa. ¿Cuál ha sido el resultado de esos pedidos de expropiación inversa? ¿Cuál sería la complicación de darle curso a eso? No, las expropiaciones inversas tienen curso indistintamente de que el Estado Nacional quiera o no. O sea, nosotros tenemos las expropiaciones, la manda expropiatoria. La manda expropiatoria la inicia el Estado Nacional. Ahora, la Ley Nacional de Expropiaciones prevé el supuesto de expropiación inversa, que es cuando el titular dominial inicia el trámite judicial para esa expropiación. Entonces está iniciado ante la justicia indistintamente que eh, el Estado Nacional quiera o no quiera avanzar sobre esa porción en específico. O sea, lo que están es en trámite judicial. El trámite judicial ahí me escapa un poco porque como el sujeto expropiante, según la ley, es la Agencia Nacional de Bienes del Estado, el organismo jurídico que lleva adelante esas expropiaciones pertenece a esa agencia y no a la Subsecretaría de Integración Suburbana, entonces me cuesta tener un poco de seguimiento. Entiendo igual que la manda expropiatoria es clara, o sea, el acceso a derechos es claro, tenés una instancia jurídica de demostrar la legitimación activa, o sea, de demostrar los papeles que te hacen acreedor de ese derecho, ¿no? De poder demandar esa expropiación inversa. Después tenés una pequeña discusión sobre la valorización del inmueble, donde interviene el Tribunal Nacional de Tasaciones, y después no hay opción más que el pago. Bien, muy bien, Martín, muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Muy bueno el intercambio. Le agradecemos una vez más a Martín por habernos acompañado y por todos sus comentarios. Agradecemos a todas las personas que se unieron a la conversación. Cierro con dos cositas. Una para remarcar, digamos, eh, la crítica que por ahí hacía Martín de manera muy, muy polite, y que Fran la recogió en el sentido de, incluso lo hablábamos con algunos entrevistados, como por ejemplo con Agustín Alcorta, que bueno, hicimos las críticas académicas correspondientes. Martín, perdón, Agustín las llamaba las críticas académicas, ¿no? Como que tenían poco en cuenta, por ejemplo, a la expropiación o al magro resultado de las expropiaciones. Eh, de todos modos, igual entendimos y, bueno, también ayudados a ver, ayudados no, en el marco de las entrevistas y demás, también la potencia que tuvieron algunas medidas más allá del resultado en términos de regulación dominial plena y lo importante que fue, por ejemplo, la expropiación como paraguas para poder intervenir en los barrios, ¿no? Directamente y demás. Y lo mismo también con otros aspectos de la ley, como por ejemplo, bueno, obviamente hay que marcar que la mayoría de las obras fueron obras tempranas, ¿no? Porque si estamos pensando en tratar de abordar el problema de manera estructural y de ir avanzando, digamos, en una integración sociourbana plena, hay que marcarlo a eso, pero obviamente también entendimos la importancia que tuvieron esas políticas, como por ejemplo el programa Mi Pieza y demás. Entonces, en ese sentido, si bien aparecimos como muy críticos y sobre todo hoy también en la presentación reconocimos que hubo avances impresionantes, sobre todo
en un periodo tan corto, en el plazo de 3 años, digamos, se produjeron mejoras en una cantidad impresionante de barrios y mejoras que le cambian la vida a la población como lo marcamos en el paper. Y la segunda cuestión, y ya para cerrar, eh, bueno, obviamente este tema de la regulación dominial, el tema de la prescripción administrativa, de la figura del abandono y demás son súper importantes, lo que fue el certificado de vivienda y demás. Por eso estamos trabajando en un próximo artículo, en un próximo paper con otras colegas que participan también del equipo, con Natalia, con Lorena. Así que seguramente específicamente sobre el problema de la regularización dominial en la ley, en la implementación y en la modificación que hubo en el 2022 y tratando de recuperar alguna experiencia de municipios. Así que bueno, te vamos a convocar nuevamente, Martín, cuando hagamos el próximo conversatorio para tratar más específicamente este aspecto de la ley, ¿sí? Bueno, si les parece, estimados, estimadas, cerramos acá. No sé si alguien tiene algún comentario más, pero nuevamente en nombre del equipo le agradecemos a Martín, le agradecemos al resto de las personas que se incorporaron al conversatorio y les esperamos en las futuras oportunidades. Más o menos en un mes y medio vamos a estar haciendo otro conversatorio. Ya les llegará la invitación, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Gracias, Martín. Hasta luego. Buenas tardes, gracias a Gracias, todos. Martín. Gracias a todas, todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.